Buen día, es un placer estar nuevamente en Repica. Felizmente vengo ya sin mi bastón para aquellos que me vieron como niño símbolo, pero siempre con todas las ganas de apoyar al sistema marítimo regional. Cuando me planteó Dopeso los títulos que él se inventa, porque no me los invento yo, o sea, que le gusta el tema así dramático, yo comencé a considerar el tema de decir, sí, yo puedo aportar algo y lo puedo aportar porque llevo más o menos un año trabajando con la SIECA y con el Fondo España-SICA a partir de la cooperación europea en los indicadores de rendimiento portuario y los inventarios portuarios del sistema portuario centroamericano como parte de las primeras acciones concretas que se tienen que realizar en el Plan Maestro Regional de Movilidad y Logística. Este plan tiene 374 infraestructuras planteadas por los japoneses, que durante 11 años estuvieron revisando el tema de logística e infraestructura de la región, y entonces ellos plantean que esos son los proyectos que deberían de hacerse para que nosotros pasemos a ser una unión económica más exitosa. Entonces los inventarios portuarios se refieren, digamos desde el punto de vista técnico, se habla de infraestructura cuando se ve la línea del muelle hacia abajo, y de la línea del muelle hacia arriba se llaman las superestructuras. Aparte ahora también en los inventarios portuarios se habla de los sistemas tecnológicos y las superestructuras complementarias. Se dice, por ejemplo, una grúa que yo la uso en muchos muelles, pues es una superestructura complementaria que es diferente a una grúa que yo tengo asignada directamente a un solo lugar. ¿Sí? Entonces, se están haciendo eso. Y entonces, ¿de dónde viene el tema del inventario? Porque es importante el inventario de un puerto. Bueno, digamos que yo tengo un puerto de 100 barcos y tengo otro puerto de 100 barcos. Un puerto A y un puerto B. Pero el que hace el puerto A tiene un muelle y el que tiene el puerto B tiene dos muelles. Entonces, ¿quién aprovecha mejor su infraestructura? Pues el que tiene menos infraestructura. ¿Sí? Pero ¿qué tal que el que tiene dos muelles maneja barcos más grandes? Entonces resulta que tal vez él aprovecha más la infraestructura. Entonces comienza a cambiar un poco el tema del número que te plantea la estadística en función de lo que es tu inventario portuario. Entonces cuando tenemos estadísticas que no tenemos inventarios portuarios y cuando tenemos estadísticas que no hablan del tamaño del buque, entonces tenemos estadísticas que nos mienten o que nos dicen las cosas de una manera demasiado amplia que no nos permiten comprender claramente el contenido de las cosas. Entonces, también los indicadores se están viendo desde todos los puntos de vista. Una de las cosas que ha planteado esta investigación es investigar los indicadores en la mayoría de instituciones renombradas en el mundo sobre el rendimiento portuario, por ejemplo, el Banco Mundial, el Fondo de Inversión, por ejemplo, la UNCTAD de Naciones Unidas, la OMI, cómo ellos ven los indicadores portuarios, y entonces la idea es agarrar toda esa información y trasvasarla a lo que es Centroamérica. Entonces, a partir de eso es que yo les voy a contestar si existe una congestión portuaria, una demanda de mayor capacidad, que es la pregunta del título, que en realidad debería de ser el incremento de capacidad soluciona la congestión portuaria. Esa es la verdadera pregunta que plantea esta presentación. O sea, si yo hago más muelles, o si yo hago más bodegas, o si yo pongo más patios, yo voy a solucionar el problema que tengo con los barcos que están esperando ahí. Porque si me preguntan, o cualquiera agarra el Marine Traffic y se pone a ver cualquier puerto centroamericano, está totalmente congestionado. O sea, venir a decir que no hay congestión sería una locura, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿Centroamérica es la única que está en esa situación o en el mundo está esa situación? En el mundo. Y entonces, ¿por qué pasó eso? Pasó por el COVID. El COVID lo que cambió fue la originación de las cargas. Y es que fíjense bien, nosotros como portuarios somos un poco ególatras porque pensamos que el comercio depende de nosotros y el comercio depende de alguien que está en tierra, que decide vender algo o comprar algo y está otra persona en otra parte lejana, geográficamente hablando, que tiene esa necesidad de vender o comprar, y entonces si ellos hacen transacciones, pues nosotros solo somos un momento de esa carga. Si somos un mal momento de esa carga, pues las personas deciden hacer cambios en cómo mueven sus cargas. Y por ejemplo, en los libros o en el internet, que ahora, o si le preguntas a ChatGPT, te va a decir que el 95% de las cargas de comercio exterior se mueven en vía marítima, pero Centroamérica solo hace el 70%. ¿Por qué? Porque
según estudios que ha hecho SIECA, el primer cliente de Centroamérica es Estados Unidos, pero el segundo cliente de Centroamérica es Centroamérica mismo. Pero Centroamérica mismo es más fácil en una carretera que por vía marítima. Y entonces por eso nuestro crecimiento ya es diferente al crecimiento que tienen otras economías. Entonces, la pregunta de si hacemos más infraestructura, va a generarnos una solución, plantea otras nuevas preguntas. ¿Esta nueva infraestructura incrementaría la carga o el tráfico? Porque fíjense bien, pensemos en un puerto, aquí tenemos gerentes distinguidos de la mayoría de los puertos de la región, que lo que hacen es vender servicios. Entonces, si yo tengo más barcos, cobro más. Tengo menos barcos, cobro menos. Tengo más carga, cobro más. Tengo menos carga, cobro menos. Y entonces, si yo voy a hacer una inversión en mi negocio, es para cobrar más. Entonces, la pregunta es, si vos haces un muelle, ¿vas a poder cobrar más? ¿Esa pregunta se está haciendo o solo se está diciendo, si tenemos un muelle más, ya resolvimos nuestro problema de congestionamiento? Si invierto, ¿qué pasa con mis ingresos financieros y mi negocio? Por ejemplo, hay puertos que están diciendo, yo tengo una reserva monetaria que yo puedo agarrar y hacer las infraestructuras. Yo tengo el dinero, ok. Pero ¿qué hace hoy con su dinero, señor? Fíjese que lo tengo en el banco y gana intereses y resulta que esos intereses a veces son más dinero que lo que yo le presento de ganancias al gobierno de la República. Pero es que muchos de los puertos que tenemos todavía son administrados por el Estado o por empresas estatales que tienen que rendirle cuentas al Estado. Y entonces, si yo tengo una empresa que presenta 20 millones de ganancias, pero tiene 100 millones de ganancias por los intereses financieros que tiene su dinero, no está en la posibilidad de gastarse ese dinero, porque automáticamente estaría en quiebra. Sí, pero las instituciones estatales no entran en quiebra. Eso es falso. Porque una empresa, por ejemplo, autónoma del Estado, tiene obligación de darle dinero al Estado, no recibe del erario nacional. Por ejemplo, hay países que todavía tienen el control total de sus puertos y podrían ellos venir y sufragar cualquier cosa que ellos hicieran y decir, bueno, no importa, yo voy a sostener o a subsidiar mi tarifa. Pero una empresa autónoma no puede hacer eso. No está, por lo menos, establecido en las leyes centroamericanas de ningún país que las empresas autónomas hagan eso. Y fíjense bien, es difícil dar esta exposición porque tenemos 44 puertos y entonces cada uno de estos puertos funciona de diferente manera. Hay unos, por ejemplo, en Panamá el tema de los privados es excesivo y en otros países el tema de los privados no existe. Pero somos una unión económica y tenemos que verlo como un todo. ¿Qué otra pregunta nace? ¿Qué efectos logísticos tendría este cambio? Que pueden llegar a tardar mucho, porque hagamos un muelle, son 5 años. 3 años de estudio. O sea, si querés hacer un muelle bien hecho, necesitas estudios marítimos, cuál va a ser tu impacto ambiental. O sea, no estamos construyendo en los años 70 o en los años 80 de Andrew, que nos llevó en la máquina del tiempo, en el DeLorean y la música, sino que nos tardamos mucho. Entonces, ¿qué voy a hacer en el tiempo de terminar mis obras que supuestamente me van a salvar con el tema de que me estoy ahogando? Porque si me estoy ahogando, tengo que hacer cosas ya. Entonces, me inventé el triángulo de las Bermudas, porque ahí nos desaparecemos todos. Y entonces, las primeras 3 cosas que tenés que ver en el contexto de lo que corresponde a esta problemática es, primero, la tarifa portuaria y la rentabilidad. De suerte, Cocatran, por medio de un mandato de Repica, ha estado haciendo un estudio, que pues no va a la velocidad que se quiere, pero ha iniciado desde hace algún tiempo un estudio sobre las tarifas portuarias, y lo que se ha encontrado es que las tarifas de los años 70 y años 80 que hicieron los puertos, sobre todo estatales, siguen siendo las mismas. Son tarifas de hace 50 años. Entonces, con una tarifa de hace 50 años yo puedo pagar infraestructuras que quiero comprar 50 años después. O sea, eso rentable, suena lógico. Porque no les estoy diciendo si es ilógico o no, sino ¿suena lógico o no suena lógico? La econometría, el ROI y el TCO. El retorno a la inversión es una cuestión que ya más o menos todos dicen, pero nadie sabe más o menos qué es el TCO. Los economistas nos encanta decir letritas así para oírnos más importantes. Y el TCO es el costo total de la propiedad. O sea que si yo me hago un muelle, por ejemplo, de 14 metros, que es lo que ahora está de moda, si yo quiero 14, yo quiero 16. ¿Cuánto cuesta mantener el dragado?
por lo menos a nuestros amigos holandeses que andan por aquí, que venden dragado, es genial, hacelo. Pero la pregunta es cuánto me va a costar tener esto ahí. ¿Realmente me van a agarrar esos barcos o no me van a agarrar esos barcos? Y la no logística, que es el mayor descubrimiento de investigación que se está haciendo. La estadística que está publicada en el CIEPCA, que es el Sistema de Información Estadística Portuaria de Centroamérica, nos indica que ningún barco es llenado en Centroamérica. No tenemos barcos llenos. Pero ¿qué tal si yo llego con un buque de 200 metros de eslora, sería el largo del barco, y lo pongo en el muelle y solo lleva 10,000 toneladas cuando el buque en su TRB es de 50,000? Pero fíjense bien, el puerto y muchos puertos centroamericanos te cobran por esperar. Te cobran por esperar. Y después te cobran porque tu barco es de 50,000. Pero es que solo traigo 10,000. Te tengo que cobrar el tamaño del barco, porque el del remolcador lo necesita. Porque son variables económicas. Yo tengo un remolcador para cargar 50,000 toneladas, pues el tipo tiene que pagar el mantenimiento de ese remolcador. Ahora, si todos los barcos solo tienen 10,000 toneladas, ese es tu problema. Pero eso es un problema de los estados o es un problema de los consignatarios. Entonces, fíjense bien, es un problema en parte de los estados, en parte de las empresas portuarias, en parte de los importadores o exportadores, pero también en parte, ¿a qué otra cosa más podría ser? A nuestra economía. Somos una economía minúscula. Representamos el 0.1% de la economía del mundo en el comercio exterior. Entonces, pero yo quiero jugar en las grandes ligas, yo quiero muelles de 400 metros, yo quiero manejar toda la carga del mundo. Si encontrás, ayer dijeron la verdad más grande del universo. Si construís algo porque tenés al tipo de la carga, estás hecho. Pero si no tenés la carga, es la locura más grande de la vida. No es un tiro en el pie, como decía la presentación de Andrew, sino es un tiro en la cabeza. Entonces, continuemos. Quiero dar una advertencia que lo que estoy diciendo no es una investigación terminada ni es una conclusión de la Secretaría, sino que son pinceladas o ciertos apuntes de lo que es una investigación en curso. ¿Ok? Que es para tratar de entender un poco la problemática de lo que es el congestionamiento y la inversión en grandes muelles o en infraestructura portuaria. Entonces vamos a hacer o materializar el problema que estamos hablando, porque estamos en un término muy genérico, es, digamos que tenemos un puerto con mucho tráfico y de congestión. Digamos que es muy vocacional, maneja contenedores, graneles, sólidos y líquidos y carga. La carga se puede llevar más tiempo operativo, o sea, le cuesta más al puerto operar si puede hacer el granel sólido y la carga general. Por ejemplo, en algunos puertos están teniendo un incremento sustantivo de la carga general porque hay un incremento sustantivo en las obras de construcción civil, en edificios, en los comerciales y demás. Y pues los materiales no están disponibles en el país y entonces los tienen que importar. Entonces, ¿qué pasa si se hace un par de muelles nuevos para esas cargas? Y el precio son 300 millones de dólares. Entonces, la plata igual trae ese proyecto de dinero. En general, todos dicen yo tengo dinero. Entonces, de este par de nuevos muelles, ellos en el discurso van a decir: pero lo vas a tener barcos más grandes, vas a poder tener más posibilidad y vas a ser más. Pero bueno, es el comercial de compra esta pasta de dientes y se va a brillar. Solo los terminales o los puertos que tengan suficiente espacio operativo propio y que no dependan del transporte no entrarían en esa crisis. Pero muchos, y sobre todo el granel sólido, entrarían en esa crisis porque todavía el granel sólido no tiene suficientes terminales de graneles, que ahorita en la región solo hay, sin contar Dominicana. Estamos hablando de Dominicana en este. Entonces, llevemos estos números. Digamos que yo tengo 300 buques hoy que van a la mitad de la carga. Y si yo hago los famosos muelles, pues entonces si se llenan ya solo serían 150 buques. Y entonces son 150 no fonderos, 150 y 300 no remolques, porque hay que entrar. Es un remolque, hay que salir, es otro remolque. Y 150 no visitas, que es lanchas, que las autoridades fiscales, o sea, hay un montón de dinero. Y entonces, haciendo algunos números, en algunos puertos podría ser hasta el 45% de sus ingresos los que podrían perder por hacer muy mal.
Es muchísimo dinero. Y entonces cae de su propio peso. Que si invierto el dinero que gana intereses en algo que incrementa mi capacidad de vender, entonces con mi oferta disminuida, lógicamente, debo incrementar mi tarea. Pero nadie puede llegar a un foro político o a un lugar a decir, vamos a dar mejores infraestructuras, pero tenemos que subir las tarifas. Porque aquí todos estamos hablando de crisis, hay inflación, yo necesito tarifas baratas, regálame el servicio, por favor, hasta mantener a mis hijos porque tengo demasiado. Y entonces, no. En realidad, digamos que algunos puertos, sus proyectos que tienen ahorita planteados, implicarían duplicar o triplicar sus tarifas por cliente. Porque eso es lo que la matemática dice. No lo digo yo. ¿Qué se debe duplicar? ¿Se puede duplicar una tarifa portuaria? Es una pregunta como el $1.000.000. Yo como autoridad portuaria o como la Dirección General de Puertos de la autoridad que está relacionada a autorizar esto, yo puedo dejar que se haga un proyecto que implica duplicar la tarifa. ¿O no? Aquí, señor secretario, ¿qué opinan? El señor secretario no nos va a decir absolutamente nada. Vamos a considerar. ¿Qué impacto tendría para el puerto? ¿Qué impacto tendría decirle a los conscientes de tengo que aplicar su tarifa? Pero no se preocupe, ya no hay composición. Yo te voy a ahorrar mucho dinero. Y los tipos van a comenzar a abrir, o sea, vas a tener derrame, desmayo. O sea, si le dices algo así, tenés para ellos un montón. ¿Cuál sería el impacto de la economía del país en el comercio exterior si se le ocurre a un país venir y decir, fíjense, tenemos que hacer esto, pero vamos a tener que buscar? Pero ahí está el otro asunto que ya venimos hablando. La ley en realidad a mí me permite hacer esto. Yo puedo venir y decir, yo lo quiero hacer. O el Ministerio de Economía me dejaría. Existe la posibilidad de entrar en ese escenario. Un puerto podría subsidiar las tarifas nuevas de nuevas inversiones. ¿Será eso correcto? ¿Quién lo paga? En general, la salvación de los estados para no entrar en esas deudas y para exigir tarifas que tengan lógica para el comercio, es decirle al sector privado, jueguesela usted, no me la voy a hacer. Y algunos países ya están haciendo pues sistemas administrativos, contratos nuevos. Por ejemplo, El Salvador innovó con el contrato de una sociedad mixta de capitales. Y entonces eso parece ser que va a permitir tener billones disponibles para el sistema, que no son del Estado. Y ellos no están diciendo voy a subir la tarifa. Entonces, esa es una de las posibles soluciones. Entonces, lo siento mucho que no les haya dicho cuál es la respuesta de lo que tienen que hacer. Pero en general, es tratar de venir y decirles tengan cuidado. Lo que están haciendo es peligroso. La demanda de nueva infraestructura es una posible solución que en algunos casos es correcta, en algunos puertos sí es lo que se llega a hacer, pero en otros casos es un suicidio financiero. Una nueva demanda de infraestructura implica una inversión de demanda retorno, que tengo que tener clarísimo cuál es el costo de propiedad de lo que voy a hacer, y demanda tarifas nuevas. Después, las tarifas de hace 50 años ya no sirven por ningún lado. Analizar el problema de congestionamiento a partir de lo que nos gustaría tener no es igual a lo que podemos. Tenemos que ver lo que podemos tener en nuestra economía y entonces, ¿cuál sería la conclusión de todo eso? La conclusión. Porque cuando está aquí es que ya se por el tiempo que involucraría una infraestructura nueva, es importante tener un plan para ello. Entonces, lo primero que hay que pensar, o sea, la primera solución no es voy a construir un muelle, sino ¿qué voy a hacer hoy? Porque hoy ya tengo comercio. Urge una planificación sin infraestructura. Necesitamos una planificación a corto plazo que se basa básicamente en management, administrar lo que se tiene. Fíjense bien, acá cuando estaba avanzado por el gobierno, tenía un congestionamiento que inmediatamente entró un privado a jugar y dijo, no, el puerto de la Unión no lo estoy usando y tengo barcos de calado para usar la Unión sin hacer ningún caso. Y entonces ya mandaron más de 30 barcos al puerto de la Unión y entonces un proyecto que estaba paralizado en el tiempo se volvió útil. Pero eso fue una decisión de management, no fue una inversión. Simplemente es management.
Entonces, ¿qué otras cosas se están haciendo? Por ejemplo, en el puerto de Calderas han hablado con las navieras y le dicen, si tú traes más contenedores y me cumplís estos horarios, yo te atiendo con prioridad 1 a menos tarifa. No están subiendo la tarifa, la están bajando, pero están dándole condiciones más operativas al puerto y están manejando de mejor manera sus congestiones. El puerto sí es congestionado, por supuesto, pero menos congestionado. Sí, claro, por favor, no se habrá tiempo. Entonces, para enfrentar los nuevos retos del sistema, pues las tarifas y cómo comercializas atractivamente y de manera disruptiva van a mejorar sin duda alguna la logística. Son parte de la solución que los involucrados todos deben de hablar, consensuar y poner en marcha lo más pronto posible. ¿Por qué? Por el bien de todos los centroamericanos, por el bien de la economía regional y por el bien de nuestros aliados comerciales. Porque otros países quieren hacer negocios con nosotros, pero si nosotros no mostramos capacidad de inteligencia en management, cada vez vamos a ser menos atractivos para ellos. Pues eso es lo que les quería compartir el día de hoy. Espero que haya sido de mucho interés y gracias.